Bendiciones, hermanos, en Cristo Jesús. Estamos hoy en nuestra sede principal de nuestra iglesia Avivamiento Pueblo de Dios para, por la gracia de Dios, tener este privilegio de compartir la palabra con ustedes, hermanos. Hoy, viernes 19 de junio del año 2020. Primero vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos ministre esta palabra para edificar a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, te damos toda gloria y te damos toda honra. Gracias, Señor, por este momento, este privilegio que tú nos estás dando, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor. Pedimos tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, limpie nuestras conciencias de pecado y que tu Santo Espíritu pueda revelarnos a nuestro espíritu tu verdad y que nuestra mente sea alumbrada y podamos entender tu palabra completamente. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hoy vamos a hablar sobre la cruz, el efecto que hace la cruz en la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver la carta a los Corintios capítulo 1. A partir del versículo 17, dice tu palabra en el nombre de Jesús, Padre. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de la cruz, ¿verdad? La cruz tiene, abarca dos hechos que nosotros como cristianos, la cruz de Cristo, como cristianos no podemos ignorar porque la cruz es el comienzo, es el principio de nuestra vida cristiana. Gracias a la cruz de Cristo, nosotros somos cristianos. Amén. Entonces, esta palabra, la palabra de la cruz, va a abarcar primer hecho. Bueno, el primer hecho, el más importante de todo. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Fue un sacrificio vicario, un sacrificio sustitutivo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por la iglesia, por la humanidad, ¿verdad? Eso, si tomamos alguna cita bíblica, podríamos tomar la de Isaías 53:5, que Dios había, por medio del profeta Isaías, había profetizado, ¿verdad? De que iba a haber un siervo que era su hijo, que iba a morir por nosotros. Dios iba a descargar su castigo que era para nosotros sobre él, ¿verdad? Él iba a hacer expiación por nuestros pecados. Él fue molido por nuestras transgresiones, fue humillado por nosotros. Eso está en Isaías 53, ¿verdad? Es lo que hizo Jesús por nosotros, esa muerte que Dios hizo, permitió en su Hijo, esa muerte, de ese sacrificio, el cordero inmolado. Y gracias a Dios por Jesús, ¿verdad? Porque Él tomó nuestro lugar. No había nadie en el universo que pudiera ser sacrificado por el ser humano que cayó. Nadie, ni los ángeles, porque los ángeles también cayeron. Acuérdense que la tercera parte de los ángeles cayeron. O sea que en los cielos la voluntad de Dios no se ha cumplido perfectamente, ni en la tierra se ha cumplido perfectamente, ni por los ángeles ni por el ser humano. El único que cumplió y que cumple la voluntad perfecta de Dios se llama Jesús, el Cristo de Dios, el Mesías. Él cumplió perfectamente la voluntad de Dios en la tierra, se hizo siervo, obediente hasta la muerte, ha sido exaltado hasta lo sumo por la obediencia que tuvo también en los cielos. ¿Ok? Entonces Jesús tomó nuestro lugar porque es el único que puede tomar el lugar del pecador. Amén. El único santo y sin mancha. Pero también hay otro hecho que muchas veces nosotros tomamos el hecho de que Jesús murió, sí, gloria a Dios, de verdad, es lo más importante. Pero hay un hecho también, que esa cruz también ha hecho algo en nosotros. ¿Ok? El apóstol Pablo
El Espíritu de Dios le muestra al apóstol Pablo en Gálatas 2:20 que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. Hay otra muerte ahí. Hay otra muerte en la cruz del creyente con Cristo Jesús. ¿Ok? Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Ahí está la gracia. La gracia de Dios es que Dios nos ha dado el privilegio de morir también junto a Cristo. Gloria a Dios. Dios nos ha dado el honor de poder morir junto a Cristo, siendo malos, siendo pecadores. Pero por la fe en Jesús ha pasado algo espiritual en el creyente, un proceso espiritual. ¿Ok? Si vemos el libro de Romanos, capítulo 6, ¿verdad? Si vemos el libro de Romanos, capítulo 6, ahí nos habla el Espíritu Santo y nos dice el proceso que hemos sido, que por lo que ha pasado el cristiano. Dice Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, plantado es sepultado en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aleluya, aleluya. Ha pasado un proceso espiritual en nosotros, en el creyente, que hemos sido crucificados junto a Cristo, hemos sido plantados junto a Cristo, o sea, enterrados junto a Cristo, pero también hemos sido resucitados junto a Cristo. Y de paso le voy a decir algo, no solamente resucitados, también hemos sido glorificados junto a Cristo, porque también en su palabra nos dice que hubo un proceso en nosotros, ¿verdad? Donde eso se ha cumplido. A los que antes llamó, a los que antes predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó, a estos también glorificó, dice la palabra. En Romanos 8:28, vamos a ver Romanos 8:28. Aquí está el proceso. Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese esto. Y a los que predestinó, a estos también llamó, o sea, a ti y a mí. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Gloria a Dios. Ha habido un proceso espiritual en el creyente poderoso. Ahora tú me preguntas a mí, bueno, ¿cómo es eso? Explícamelo. Bueno, yo te lo podré explicar por la palabra y te lo estoy explicando, pero tiene que ser una revelación de Dios. Amén. Porque dice el apóstol que no estamos, en Romanos 6, 1 al 14, el apóstol termina diciendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces es por fe. Y dice que es por gracia, es por fe que nosotros creamos esto. O sea, entonces tiene que haber en nosotros la fe de creer esto. Entonces hay una muerte de Jesús en la cruz, sustitutiva, vicaria por nosotros, pero también hay una muerte juntamente con Él. Juntamente con Él, Dios nos crucificó. ¿Para qué? Para que seamos justificados del pecado,
Porque dice, el que ha muerto es el que ha sido justificado. O sea, si tú no has pasado ese proceso, tú no estás justificado del pecado. Si tú no has pasado ese proceso, tú no has espiritual, tú no has sido justificado del pecado. Entonces, por la fe de Jesús, aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, por medio del Espíritu Santo, y cree en el Señor Jesús, ese proceso inmediatamente pasa sobre él. Pero debemos escudriñar las Escrituras, debemos buscar esa revelación de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque ese es el punto de partida de todo cristiano, la cruz de Cristo. Saber que Cristo murió por él, pero también que tú estás crucificado. Por ahí hay un mal chiste que dice la gente, o una forma de hablar, me bajé de la cruz. Mire, hermanito, usted no se puede bajar de la cruz, usted está crucificado ahí. Que usted crea que se bajó de la cruz es otra cosa, pero algún día vamos a dar cuenta de aquel que nos salvó y que nos llamó. Eso no es me bajé de la cruz y me subo a la cruz, eso no es así. Según Dios, estamos todos crucificados. ¿Por qué? Porque eso es lo que merecemos. La muerte como un maleante, la muerte que injustamente tuvo Jesús por nosotros, pero esa es la muerte que nosotros merecemos. No le guste o si le guste, pero tengo que decir, esa es la muerte que nosotros merecemos. Y Dios ya nos crucificó. Ya ese proceso ha sido pasado por nosotros. Por eso es que hemos sido justificados del pecado, porque hemos muerto. Ok, esto nos lleva, cuando tú pasa ese proceso, dice también que Dios nos glorificó. Bueno, ese proceso nos lleva a creer, ¿verdad? En Efesios 2. Vamos a buscar el libro de Efesios. ¿Dónde nos lleva ese proceso? Bueno, nos lleva a este lugar, Efesios capítulo 2. Efesios 2 dice, a partir del 4, vamos a leerlo. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, fíjese, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué nos dio vida juntamente con Cristo? Porque hemos pasado ese proceso, crucifixión, nos plantó el Señor también junto a Cristo y nos resucitó. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, dice la palabra. Y asimismo, ¿qué hizo Dios? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Eso me da la gracia, la autoridad de estar sentado junto a Cristo. La fe en Jesús. Qué poderoso, hermano. Esto es poderoso. Hemos creído que estamos sentados junto a Cristo. Hemos creído eso. Hemos creído que tenemos esa autoridad sobre tronos, principados, potestades. Hemos creído eso, que Dios en su misericordia y por su gracia nos ha dado ese poder por la fe en Jesús. Debemos creerlo, porque les voy a decir algo. Hay un testimonio que muchas personas también, o muchos hermanos hemos creído que, Jesús nos salvó y ahí se quedó. Jesús en la cruz. Pero no hemos creído el proceso de muerte, de crucifixión, de resurrección que Dios ha hecho en nosotros. Muchas veces eso nos cuesta, por eso es que nos cuesta andar en una vida nueva, porque no hemos creído ese proceso que ya se cumplió en Cristo Jesús. Pero también hay una doble fase con este privilegio de estar sentado junto a Cristo en el creyente. Fíjese. Nosotros nos hemos fijado en dar un testimonio en la tierra, de dar un testimonio al hermano, dar un testimonio a las personas, ¿verdad? Pero les voy a decir algo, según la palabra, y ya lo vamos a ver, hay un testimonio que nosotros tenemos que dar a los ángeles y a los demonios. Nosotros vamos a mostrar sentados junto a Cristo Jesús en los lugares celestiales algo. Dios no nos está poniendo ahí porque tú eres chévere y te pongo ahí. No, allá hay un trabajo que hacer. Vamos a ver en Efesios 2 que estamos leyendo, Él dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Ese es Efesios 2 y en el versículo 7 dice, ¿para qué nos hizo sentar? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo tengo que al mundo mostrar la gracia. Esa es la obra que Dios quiere que yo haga en Cristo, por su misericordia. Yo al mundo le voy a mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia. Mire, así estemos enfermos, Dios nos dirá, te basta mi gracia. Así estemos pasando por tribulaciones, Dios te dirá, no te dejaré ni te desampararé. Nosotros debemos mostrar la gracia. El cristiano debe tener un testimonio fuerte, poderoso delante de las personas. En el mundo no podemos ser esos cristianos si nosotros estamos dando mal testimonio, si en nosotros hay desánimo, si en nosotros todavía hay ira, gritería, maledicencia, si en nosotros todavía nos cuesta obedecer, si nosotros todavía ese mal carácter que todos tenemos no ha sido subyugado bajo el poder del Espíritu Santo, es porque no hemos creído. No hemos creído donde nos ha llevado Dios. No hemos creído. Pero si yo estoy consciente de que ese mal genio ha sido crucificado, yo digo amén y les aseguro que el Espíritu Santo le va a dar un carácter humilde y manso. Y esa es la cruz que nos dice el Señor Jesús. El que quiera venir detrás de mí, tome su cruz. Porque sí, nosotros estamos siendo renovados en nuestra mente. Sí, nosotros debemos quitar de vosotros toda ira, gritería, enojo. Despojaos del viejo hombre. El apóstol Pablo dijo, el mundo me es crucificado a mí, pero yo he sido crucificado al mundo. El mundo está viendo que tú estás crucificado. Entonces, aquí nosotros debemos mostrar un poder, las abundantes riquezas de su gracia. Nosotros debemos estar siempre con un espíritu fervoroso. Nosotros debemos estar siempre animados. Nosotros debemos estar siempre, así como Apolo. Apolo tenía un espíritu fervoroso, era un hombre animado, un espíritu ferviente. Y tanto así que no sabía muy bien, porque él había conocido el bautismo de Juan, pero él hablaba de Jesús, Y dos discípulos se lo llevaron y le enseñaron. Y después que le enseñan, él siguió predicando. Tenía un espíritu fuerte porque era un hombre que había creído. Nosotros estamos sentados ahí, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio al mundo. Pero hay un testimonio también importante. Porque el testimonio que damos al mundo es un testimonio material. O sea, el mundo me ve. El mundo me ve a mí. Ok, sí. Ok, mira, este hombre ya tiene mejor carácter, o este hombre, el que robaba ya no roba, bebía ya no bebe, pero hay un testimonio más poderoso, que es un testimonio espiritual, que nosotros tenemos que mostrar aquí a los ángeles, en los cielos. Vamos a ver Efesios 3:8. En Efesios 3:8 dice el Espíritu Santo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, la gracia otra vez, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjese, hay un testimonio, él predicaba el evangelio a las personas, a los seres humanos, pero fíjese lo que dice el Señor acá. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. O sea que ese propósito eterno en Cristo Jesús es que nosotros mostremos la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los ángeles buenos, pero también a los demonios. Nosotros debemos dar un testimonio espiritual a esos demonios. ¿Cómo pienso? ¿Qué hago cuando nadie me ve? ¿Cómo está mi conciencia? Mis pensamientos son pensamientos inicuos. Las actitudes de mi corazón, soy hipócrita. Porque el hipócrita nadie sabe que es hipócrita. Pero el ángel, el demonio sí sabe. Acuérdense de los hijos de Exeba en Hechos.
Los demonios saben quién eres tú. Los demonios agarraron a esos muchachos, a esas personas, a los hijos, y los desnudaron. Porque los demonios, yo a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces, hay un testimonio celestial, porque hay una guerra celestial. En Efesios 6:12 está la guerra celestial. Hay una guerra celestial. Hay una guerra celestial. Nuestra lucha no es contra el ser humano, nuestra lucha es contra esas potestades. Entonces, sentado en los lugares celestiales, yo tengo que mostrar esa multiforme sabiduría. ¿Estoy viviendo con sabiduría? Gloria a Dios. ¿Estoy viviendo con sabiduría? ¿Soy un hombre sabio? Para todo busco la sabiduría, porque la sabiduría, le voy a explicar, es el temor de Dios. ¿Estoy viviendo temeroso de Dios? ¿Mis pensamientos son temerosos de Dios? ¿Las actitudes de mi corazón son temerosos de Dios? ¿Yo hago las cosas temeroso de Dios? Ahí es más profundo ese testimonio. Porque dice Efesios, y con esto voy a concluir, capítulo 1, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Ya Dios, esta palabra bendecir significa ya Dios nos elogió. Dios, delante de todos los cielos, delante de los demonios, los ángeles, los seres vivientes, habló bien de ti y de mí, nos elogió. Así que nosotros tenemos un compromiso grande con el Señor. Y algún día Dios nos dirá, mira, la gracia que yo te di, el lugar donde te senté, las bendiciones que te di todas las bendiciones. Ya yo te había bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué hiciste con eso? Yo quiero que hoy reflexionemos sobre esto. Les invito a leer Primera de Corintios y la carta a los Efesios. Dios quiere una iglesia que sea fuerte en el testimonio. Y con esto voy a concluir. ¿Cuál es el enemigo de la revelación? La sabiduría humana. En Primera de Corintios del 1, capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, del 18 a 24, dice que la sabiduría humana es el enemigo de la revelación, porque Dios no le da revelación al que se cree sabio y entendido. Para recibir esta revelación tenemos que humillarnos delante de Dios. Para recibir esta revelación debemos decirle, Señor, como dice tu palabra en 1 Corintios 3, 18 al 19, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, Señor. Te doy toda gloria y toda honra. Perdónanos, Señor, muchas veces nuestra insensata sabiduría humana no ha permitido, Señor, de que esa revelación llegue a nosotros. Yo te pido, haznos ignorantes, Señor. Haznos ignorantes, Señor, para poder llegar a ser sabios y entender lo alto, lo profundo, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que esta palabra siga transformándome, Señor, y que la iglesia sea tocada por tu Santo Espíritu y que esta palabra la edifique para tu gloria y honra. Amén y amén.